Hoy vamos con 10 libros sobre género y representatividad que quiero leer para adentrarme en el tema. ¡Comencemos! Hola literatus, mi nombre es María Estefani. Hago la misma salvedad del especial de marzo sobre feminismo y es que no soy una experta en el tema de género abordado como un atributo de la identidad, porque entiendo a lo que se alude, pero nunca me he dado a la tarea de consultar teóricamente. Así que comencé a documentarme sobre material introductorio que, como dummy en el asunto, me vendría bien para empezar. Al igual que novelas con representatividad de los géneros literarios que me gustan y con premisas que me atraen más que las de algunos libros que solemos escuchar en redes sociales. Esto es Dummy Literature. Hice pesquisas no muy exhaustivas sobre identidad de género, intentando rastrear el origen del término y la historia del movimiento porque me gusta formalizar en mi cabeza planteamientos subjetivos, ideas que el ser humano originó y ha desarrollado para comprender y expresar el mundo en el que existe. Que las humanidades, ¿no? Las humanidades son un ejemplo bastante ilustrativo. Formalizar en mi cabeza el término identidad de género es relevante para dejar de conformarme con generalidades que puedo pescar aquí y allá y entender qué es lo que comprende como fenómeno social, hechos o conductas objeto de análisis. Pero en mi búsqueda encontré que no hay unidad de materia por ser un planteamiento relativamente nuevo como concepto. También descubrí que no existe un origen específico porque a lo largo de la historia se han dejado registros, que de diferentes épocas sobre la inconformidad o el cuestionamiento respecto a la heterosexualidad como regla de comportamiento, lo que significa que no es una idea que se origina en la edad moderna. Personajes icónicos que han hecho eco de dicha inconformidad de diferentes maneras, referentes que nutren las bases de la teoría de identidad de género que está comenzando a expresarse en términos técnicos. Ahora, hay autores, investigadores que han cobrado renombre por sus trabajos académicos en el asunto. Sin embargo, en español hay poco material, y bien que sí he leído en inglés, pero se me dificulta, así que procesar todo el desarrollo técnico que hay en dichos aportes académicos y el léxico especializado en inglés me llevaría una eternidad. Por esto me inclino por libros que ya han sido traducidos. Así vamos con 4 libros teóricos sobre género y 6 novelas con representatividad. El primero ha sido polémico en lo que va del siglo XXI, con 196 páginas, publicado en 1990 y traducido, en la edición que encontré en español en el año 2022, El género en disputa, el feminismo subversivo, por la autora norteamericana Judith Butler, filósofa estadounidense y profesora de literatura comparada y teoría crítica en la Escuela de Posgrados de la Universidad de California en Berkeley. Sus trabajos académicos han sido traducidos a más de 27 idiomas y se consideran aportes fundamentales sobre teoría de género. Busqué reseñas sobre el libro y me encontré con la sorpresa que puede llegar a ser más complicado entender las reseñas que la sinopsis del mismo libro. Esto tal vez pueda deberse a que, por ser un trabajo sustentado desde la filosofía, que es el área, la profesión de Judith Butler, puede ser que las personas que leen, la mayoría de las personas que leen y reseñan estas obras son estudiantes de filosofía o licenciados en filosofía, profesores, qué sé yo. El caso es que se nota el conocimiento de terminología y que se apropia más de los conceptos que trae la autora en estas reseñas que encontré. Personas que pueden hacer un verdadero debate filosófico solo con las referencias del libro. Entonces, para un mortal, esta terminología
que se le va de las manos. Lo que pude concluir luego de devanarme los sesos con la información que compilé fueron dos cosas. La primera es que la autora cita a filósofos como Lacan, Freud, Michel Foucault, Simone de Beauvoir para construir las bases o bueno, la estructura temática de conceptos que ella más adelante va a desarrollar como teoría queer, filosofía postestructuralista y teoría performativa del género. Aclaro por si se aventuran a buscar reseñas que el libro se enfoca en esas tres nociones. Ya los demás conceptos filosóficos que puedan encontrar dentro de estas reseñas son temas que esos lectores que están reseñando rescatan de la construcción argumentativa que hace la autora, ¿no? Para quienes no estudiaron en esta área, así me lo parece, ¿no? Así espero que sea para mí. Primero, pues claro que estas reseñas son importantes, pero primero tenemos que leer el libro, seguir el hilo conductor de los argumentos de la autora y así ir entendiendo qué es lo que ella nos explica, ¿no? Cómo va a alimentar esas nociones que intenta construir, y ya después de entender estas líneas y tal, lo que la autora trae, lo que la autora investigó, pues que esas reseñas van a ser como un manjar, ¿no? Porque ya estaremos dentro del mismo universo, ¿no? Del mismo campo de interpretación, claro, no en el mismo nivel, pero que vamos a saber de qué nos están hablando. Sé que el libro va a ser un viaje filosófico interesante, que me va a costar porque estoy oxidada en la lectura de este tipo de material, pero me quiero esforzar porque el Sistema Internacional de Derechos Humanos ya está tratando el tema de la identidad de género a partir de un abordaje muy similar, casi que a la sombra, de la teoría desarrollada por Judith Butler. Y ojo que esto no es un hecho oficial. Naciones Unidas no tiene un decálogo ni una teoría como tal. De hecho, vincula la identidad de género como una libertad al principio de no discriminación, haciendo un llamamiento a través de resoluciones a los Estados miembros para que protejan a sus ciudadanos contra la violencia por discriminación debido a orientación o inclinación sexual e identidad de género, entendiendo el género como una construcción social, hecho que Judith Butler se ha tomado 30 años en intentar probar a través de sus trabajos académicos. La autora argumenta que el género es una idea y se diferencia del sexo, que sí está vinculado a nuestra biología, a nuestra anatomía. Como el género es una idea, entonces todo lo que se ha creado, el ideario que crece alrededor de esta idea también es una construcción social. Y de esta forma viene la segunda cosa que pude determinar después de analizar reseñas y tal, y es que hace una crítica al feminismo radical a través del Segundo Sexo, que es el libro de Simone de Beauvoir sobre el que se basa para pues continuar en esa línea de investigación hacia dónde debe enfocarse el estudio del feminismo, ¿no? Y por eso se le denomina una autora de la tercera ola feminista. No sé si ella critique directamente la teoría de Simone de Beauvoir, lo dudo, porque por las entrevistas que he visto de la autora la admiro mucho, ¿no? Es un referente para ella, pero todo esto me hace pensar que la lectura del Segundo Sexo es fundamental antes de comenzar con el género en disputa. El segundo libro que quiero leer es la continuación del primero, con 400 páginas, publicado en 1993, Cuerpos que importan, los límites discursivos del sexo. Luego de exponer teoría queer y teoría performativa del género, Judith Butler habla en esta ocasión del cuerpo y de los alcances políticos sobre la identidad. Imagino que aquí la autora va a hablar sobre organización social, roles de género, reproducción, bueno, que todo lo referente al cuerpo, siguiendo la realidad social que existía en Estados Unidos en 1993, que fue la época en que se publicó el libro, porque los trabajos de Judith Butler parecen ser casi que estudios de casos sobre su sociedad, la sociedad estadounidense tan influyente para Occidente.
Y de los libros más influyentes de Judith Butler en cuanto a construcción temática, voy a saltar a uno publicado en 2015 con 256 páginas, Los sentidos del sujeto. En términos prácticos, este libro es una compilación de ensayos escritos por la autora a lo largo de 20 años sobre la función de las pasiones en la formación del sujeto. Más o menos intenta demostrar cómo el sujeto, en contra de su voluntad, se ve influenciado por los poderes políticos y discursivos que regían en su época y cómo esto organiza sus prioridades y define sus pasiones y cómo estas pasiones calan tanto en el inconsciente del sujeto que le hacen aprovechar cierta información y descartar otra de cosas que los sentidos captan simultáneamente, pues que podemos dos personas ver el mismo plano, pero percibimos la información, analizamos de forma diferente y esto se debe a nuestras pasiones, ¿no? A lo que nos mueve. Me parece interesante que en este libro la autora hace un paralelo entre el debate filosófico que implementa para argumentar su punto y ejemplos literarios que ilustran cómo funciona ese ciclo que intenta explicar en la construcción del sujeto, incluyendo el análisis de obras narradas en primera persona en las que el protagonista afirma tener recuerdos del momento de su nacimiento. No es que esté diciendo que sea real, sino que analiza este hecho a partir de métodos hermenéuticos, queriendo desentrañar qué es lo que significa esto en la construcción de personaje que quiso hacer el autor, que presenta el autor, ¿no? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Sé que con el primer libro me voy a tardar una eternidad procesando los conceptos que traiga aquí la autora. Tal vez me voy a ver en la necesidad de leer alguna obra sobre la que la autora hable mucho, se soporte, etc. Tal vez me voy a ver en la necesidad de leer algunos libros comentados sobre teorías que la autora trae a colación. No lo sé. Sé que sí, que en estas cosas me tardo, me doy un tiempo y tal, porque me gusta saber por dónde van los tiros, ¿no? O sea, por qué la autora piensa de esa manera y en su mundo filosófico, cuáles son las posturas alrededor de esa teoría que la autora trae, ¿no? Y no solamente dejarme guiar por la línea que la autora me trace. Así que, pues bueno, que eso lleva tiempo, por lo que este último libro sabrá Dios cuándo lo leeré, pero este ejercicio sí que me parece útil, además por, bueno, que me actualizo en teoría social y tal, pero también me ayuda a entender un poco más las obras con representatividad, porque estamos hablando de identidad de género. No es solamente con quién se relaciona el personaje, o si esta relación es tormentosa o no, o qué ropa utiliza, qué modas, qué tendencias sigue, qué música escucha y todo lo que la cultura pop pueda traducirme y el escenario que me planteé, pues para ayudarme a visualizar mi ignorancia, ¿no? Para ayudarme a conectar con épocas y demás. Y quiero entender la psicología del personaje, y claro que pese a que el autor no pueda plasmarlo literal, todas estas cosas están en la cabeza del autor, ¿no? Entonces quiero entenderlo. Hay dos entrevistas muy buenas de Judith Butler en YouTube. Dejaré los enlaces en la caja de descripción porque humanizar al autor como que te hace acceder un poco más a su libro, ¿no? No lo ves como una teoría dura distante, sino que vas entendiendo un poco el razonamiento de esta persona, ¿no? Más allá de lo que teóricamente pueda desarrollar. Cuarto y último libro sobre género que me llamó la atención, pero que no sé cuándo podré leer porque no ha sido traducido. Lo pongo aquí principalmente para quienes están acostumbrados a leer en inglés y son amantes de la historia. Con 320 páginas, Historia transgénero por Susan Stryker. Es básicamente una descripción general de la historia de las personas transgénero en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial a la actualidad. Fue publicado en 2017. Parece un libro pesado más bien por lo que te cuenta que por la carga conceptual, porque sí leí que la autora incluye pues una presentación de las nociones, de los conceptos, de lo que es el germen de la teoría queer, pero es más una presentación, no es un desarrollo temático como tal. Lo pesado aquí, pues claro, son las crudas historias, ¿no?,
de las personas que han marcado, pues que han dejado huella en este camino. Ahora sí vamos con las tan anheladas novelas con representatividad que quiero leer, y quiero saber si alguno ya ha leído una que otra para que me deje sus opiniones en los comentarios. Primera, La mala costumbre de la madrileña Alana Portero, una novela de formación ambientada en la Madrid de los años 80. Cuenta la historia de una niña que pertenece a una familia de bajos recursos y crece sintiendo que está atrapada en un cuerpo que no le pertenece, ¿no? En un cuerpo en el que no se siente conforme. Leí en algunas reseñas que además de abordar nostálgica y concienzudamente la cuestión transgénero, también es un homenaje a esta época y a estos barrios. Publicado en 2020, ha sido bien valorado por la crítica internacional y creo que va a ser traducido a 11 idiomas. Segundo libro, Orlando, de la autora británica Virginia Woolf. Se trata de una sátira biográfica en la que una aristócrata del siglo XVI, un día pues de tener una vida perfecta y tal, se convierte en mujer. El libro arranca en 1588 y acaba en 1928, contando con apenas 288 páginas. Parece ser un compendio de reflexiones de lo que significa ser hombre y mujer, porque el personaje pues es andrógino, ¿no? Comprende esos dos razonamientos. Es un poco extraño cómo es que la autora va a manejar el hilo temporal de la historia. Mi ventaja es que leí hace poco Una habitación propia de Virginia Woolf, que aquí ella trae ciertos cuestionamientos sobre el rol de la mujer en la sociedad y hace un pequeño análisis hacia atrás, ¿no? Hacia siglos anteriores, que creo que voy a encontrar de alguna u otra manera en Orlando. Entonces ya es que tengo un poco de bagaje sobre lo que parece ser me voy a encontrar en Orlando, pero sí que me muero por leerlo. Tercero, Middlesex, por el autor norteamericano de ascendencia griega Jeffrey Eugenides. Esta novela fue ganadora del premio Pulitzer en el año 2002 y es una saga familiar y a la vez novela de formación que nos cuenta la historia de 3 generaciones de la familia del narrador protagonista, centrándose en el efecto que ha tenido la mutación de un gen en algunas personas de la familia y en el chico, ¿no? Aquí vamos a ver un cuestionamiento de identidad porque es un chico que comienza a desarrollar fisionomía femenina debido a una condición genética que, claro, impacta en cómo el chico se percibe, ¿no? Cómo va a construir su personalidad, cómo va a sentirse en medio de una sociedad que estaba pasando por una serie de cambios. Bueno, qué difícil es porque esta familia se traslada de Grecia a Estados Unidos siguiendo el sueño americano, ¿no? Entonces, además tenemos el duelo migratorio clásico de la literatura norteamericana y muy ovacionado. Quinto libro, Lulu, de Mircea Cartarescu. ¿Por qué me interesé por Lulu? Estoy leyendo Solenoide, mamotreto, como dicen, un tocho. Me está volando la cabeza, quería leer más. He leído en ciertas reseñas que Mircea Cartarescu, bueno, Mircea no tiene solamente una cara, ¿no? Tiene muchas facetas y buscando obras con representatividad me encontré con Lulu. En algunas traducciones está titulada como travesti. Entonces aquí ya vamos haciéndonos una idea a la historia que quiere narrar el autor a partir de esa juventud perdida, ¿no? Bueno, que quedó en el pasado, no sé cómo manifestarlo correctamente. Voy a leer Lulu. Sexto y último libro, para terminar, un libro que se me antojó gracias a Chelo de Moonlight Books. Hizo un video sobre libros con representatividad del género del terror. Lo dejaré en la caja de descripción, está muy bueno. Un hambre insaciable, de la autora británica, me parece, Chelsea Summers, que en resumen es la historia de una crítica gastronómica famosa, talentosa y tal, que un día decide devorar a sus amantes. Chelo dijo que la protagonista era bisexual, pero bueno, que es una psicópata, ¿no? Es un libro gore. A mí me llamó la atención
porque estuve leyendo otras reseñas y dice que aporta algunas perlas del conocimiento, literalmente se usa esa expresión, y que hace un análisis, una comparación de géneros, bueno, que alguna cosa así, que además me llama la atención la premisa, ¿no? Novedosa. Ahora están saliendo libros así, ¿no? Libros de canibalismo, se está poniendo de moda esto y me generó curiosidad, quiero leerlo, a ver qué tal, porque hace poco leí El silencio de los corderos, que no es exactamente canibalismo, pero bueno, presentan al personaje de Hannibal Lecter y sí que me interesó. Vamos a ver qué es lo que trae esta nueva ola de personajes caníbales. Bueno, literatos, así terminamos con este vídeo. Espero que les haya gustado este contenido. Hace tiempo quería listar novelas, libros con representatividad. Como lo podrán notar, la mayoría de estas recomendaciones muestran escenarios más realistas, ¿no? Historias de autodescubrimiento en épocas o situaciones difíciles. Sentir esa desesperación de notar la diferencia, ¿no? Que no soy, en el caso del personaje protagonista, no soy lo que se espera, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? La imposibilidad de ser ayudado por mis padres, mis familiares, porque no están o porque la situación es tan compleja que hay otras prioridades, o bueno, ¿cómo voy a explicar esto? ¿No? Hay una brecha generacional que no solamente que mis padres son mayores, sino que están atados a otra época, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Los millennials, aunque no nos parezca, somos el quiebre. Hay un abismo entre la generación que nos precede y la que viene después, que nuestros padres y nuestros hijos fuimos los últimos en muchas cosas, y a partir del año 2030 que muchas cosas que antes eran difíciles, complicadas, que no eran prioridad, que se abordaba de otras maneras y tal, van a comenzar a acelerarse. Así siento que obras como estas son pues un retrato de una época previa al salto. Me gusta hacer ese tipo de análisis, me gusta pensar en cómo va a evolucionar cierta cosa y pensar en cómo van a pensar de nosotros en el futuro. Bueno, ya habiendo abordado pues esta lista de deseados más que una lista de recomendaciones, quiero saber si ustedes tienen algunos títulos que cumplen con estas condiciones y que ustedes pensaron, bueno, este libro que ya leí o este libro del que ya me contaron también podría ser una obra con esas características. Por favor, me la dejan en los comentarios, cualquier cosa, sin importar si son novelas, ensayos, bueno, cualquier tipo de texto. Chao, chao y hasta la próxima vez.